¿por qué todas las mitologías tienen un dios del trueno enfrentándose a una serpiente? Está en Egipto, está en Grecia, está en Escandinavia, incluso está en la Biblia. Prácticamente todas tienen en alguna parte de la historia a un dios del trueno que va y decide enfrentarse a una serpiente. Pero, ¿por qué pasa eso? ¿Existe un odio tan grande entre el trueno y la serpiente? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, sé que debe haber gente ahí pensando que estoy loco, ¿verdad? Que no todas las mitologías tienen un dios del trueno que va y decide enfrentarse a un dragón mitológico. Un dragón extremadamente poderoso. Pero la verdad es que sí, casi todas o prácticamente todas las mitologías tienen alguna historia de un dios que decide enfrentarse a un dragón mitológico o a una serpiente mitológica. No voy a hablar aquí de todas, ¿verdad? Porque hay muchas mitologías y puede que haya algún pueblo escondido por ahí que no tenga una historia así. Pero las principales sí la tienen y se las voy a mostrar aquí. Vamos a dar una vuelta por el mundo empezando por la mitología egipcia, donde seguramente habrá gente diciendo: Amy, pero mira bien, look well, look at me. ¿No hay un dios del trueno en Egipto? ¿Quién enfrenta en realidad a la serpiente? ¿Es el dios del sol Ra? Pero no, mi gran amigo, no. De hecho, sí tenemos una historia de un dios del trueno enfrentando a una serpiente en Egipto. Bueno, si estudias mitología, ya debes saber, ¿no?, que el principal villano de la mitología egipcia es una serpiente gigantesca llamada Apophis, que en realidad no es tan gigantesca, porque dependiendo de la fuente que consultes para describirla, vas a encontrar una descripción que dice que, en realidad, mide 30 metros, y 30 metros para una serpiente, claro que es algo bastante grande, ¿no? Así es, pero si te pones a pensar que Apophis es una serpiente gigante que devora el sol, no es tan grande. Pero, de todas formas, la historia es la siguiente. Cada noche, Ra tomaría su barca, que usa para viajar por el cielo, y entraría dentro de la diosa Nut. Parece de doble sentido lo que acabo de decir, pero es verdad. Es que, en este caso, Nut es la diosa que personifica el cielo, ¿verdad? Y al entrar en ella, Ra comenzaría un viaje por el inframundo, pasando por varias puertas. En ese inframundo y en esas puertas, él enfrentaría varios desafíos para que pudiera hacer que el sol volviera a nacer. Y el último de esos desafíos, allá, en la última puerta, es Apophis, que siempre intenta devorar la barca de Ra, y al propio Ra, para evitar que el sol nazca, y así, de alguna manera, acabar con el mundo. Y creo que, como esa batalla ocurre prácticamente todas las noches, hay varias versiones diferentes sobre quién enfrenta a Apophis. La mayoría de las veces, no es el dios Ra quien termina enfrentándola, aunque, ¿verdad? Está esa imagen famosa de un gato, como cortándole la cabeza a la serpiente, ¿no? Que, en este caso, esa serpiente es Apophis, y el gato ahí es el aspecto felino, la forma de gato del dios Ra, que se llama Mau. Pero, la mayoría de las veces, son otros dioses los que terminan enfrentando a Apophis. Porque Ra no va solo en ese viaje, no, va toda una tripulación de dioses junto con él. Está, por ejemplo, Onuris, que termina luchando por él, ¿verdad? El dios con cabeza de león. Está Bastet, está Sekhmet. Pero hay un dios específico que va al barco de Ra, específicamente para luchar contra Apophis. Y ese dios es el dios Set, que en la mitología egipcia, después de que Set es, entre comillas, derrotado en la batalla contra Horus por el trono de Egipto, él termina siendo invitado por el propio Ra para subir a su barca y luchar contra Apophis. Es como para agradar el ego de Set, ¿no? Y evitar que intentara, no sé, tomar Egipto de nuevo. Y Set es el dios de los desastres naturales. Él es el dios de las tormentas de arena, dios del desierto. Y mira, dios de las tormentas y dios de los truenos también, encajando con el tema del video aquí. Y hay otros dioses también muy chidos. Por ejemplo, tú podrías convertirte en un dios muy chido ayudando al canal aquí, dejando like, hypeando, en fin, todo lo que ya sabes. Pero principalmente, si puedes y quieres ayudarme, puedes hacerte miembro aquí del canal, que cuesta menos de 5 reales, y tienes acceso anticipado a los videos y también a videos exclusivos, como por ejemplo, el video de la espada de sangre del rey Salomón, el video donde hablo de mitología ficticia, mitología de Ben 10, War of the Falls, y muchas otras, y varios otros videos que ya existen y que todavía van a salir. Otra manera en la que puedes ayudarme también es comprando los productos que están apareciendo en la pantalla, o incluso, solo con hacer clic en ellos, ya me ayudas bastante. Voy a dejar ahí libros de mitología griega, por si quieres, libros de otras mitologías, y hasta un PlayStation 5 al precio más bajo que pueda encontrar, ¿vale? Que no sé cuánto tiempo va a durar, pero ya aprovecha y ve haciendo clic y echando un vistazo ahí. Y también habrá enlaces en los comentarios fijados. Y ahora, saliendo de Egipto, vamos a las tierras rusas.
a hablar de los eslavos. Y allá, entre los eslavos, tenemos al dios llamado Perún, que es básicamente una unión de Odín con Zeus. Y por ser un dios del trueno. También podríamos poner a Thor en medio de esa fusión, porque él también usa un arma que lo representa. Solo que, a diferencia de Thor que usa un martillo, Perún usa un hacha. Yo diría incluso que él queda un poquito por debajo en comparación con los dioses de Odín, porque en el caso de Odín y Zeus, ellos son los dioses supremos ahí, en sus respectivas mitologías. Y Perún como que termina dividiendo su supremacía con otros dos dioses, en este caso, Svetobid y Svarog. De todas formas, la gente le tenía mucho miedo a Perún. Eso porque cuando él andaba con sus carruajes por el cielo, que curiosamente, según algunas versiones, también eran tirados por cabras, igual que el carruaje de Thor, que causaba un ruido inmenso, que en este caso era el trueno. Y cuando se escuchaban esos truenos, era mejor que buscaras un lugar para esconderte, porque podía ser que Perún empezara la cacería de su peor enemigo, Veles. Bueno, resulta que Perún, además de ser un dios de los truenos, también era un protector del mundo mortal. Esto porque, así como sucedía en la mitología nórdica, en la mitología eslava también existía una división de mundos, y un árbol que servía como una especie de unión entre esos mundos. Y Perún siempre se quedaba cerca de él para vigilar y ver si pasaba algo extraño. Y lo peor es que siempre pasaba algo. En este caso, era Veles. Veles era un dios de los eslavos que representaba la tierra, el inframundo y las aguas, y normalmente era representado con un cuerpo de serpiente. Y Veles era un dios bastante molesto. A Perún le gustaba fastidiarlo siempre que podía. Él salía del inframundo cada vez que tenía la oportunidad, entraba a la tierra y le robaba algo a Perún. Podían ser sus hijos, lo cual es algo bastante grave, o su esposa, que también lo es, o su ganado, una de sus vacas. Y claro, a Perún no le gustaba nada de eso, y empezaba a perseguir a Veles por todo el mundo, lanzándole rayos. Por eso los eslavos creían que cuando caía un rayo del cielo era porque Veles había pasado por ahí. Veles intentaba esconderse transformándose en otros animales, convirtiéndose en lluvia o agua, pero no servía de mucho. Al final de la historia, Veles siempre terminaba muerto y regresaba al inframundo, pero al año siguiente, volvía y molestaba a Perún otra vez. Ahora, saliendo de Rusia, de las tierras rusas, vamos a Escandinavia, donde es bastante fácil, y todos ya conocen la historia de la que voy a hablar, la de Thor y Jormungandr. Bueno, Thor es el campeón de los dioses Aesir, el que lleva el Mjolnir, el matador de gigantes, su martillo, y sosteniendo su martillo, su cinturón y sus guantes, sale caminando por el cielo con su carruaje. Incluso, los ruidos de las ruedas, en realidad no el ruido de las ruedas, sino las chispas de las ruedas, terminan causando los rayos. Y el sonido de los martillazos de Thor son los truenos. Thor siempre fue visto como un ser extremadamente poderoso y casi invencible. Digo casi invencible porque 2 veces terminó, digamos, siendo vencido entre comillas. Primero, por Utgardalok, allá en la tierra de Utgard, donde el rey Utgardalok, utilizando su conocimiento de magia e ilusiones, terminó venciendo a Thor en sus pruebas. Y también cuando terminó enfrentándose directamente a Jormungandr, la hija de Loki, durante el Ragnarok. Thor, usando su carruaje, lograría de hecho golpear a Jormungandr en la cabeza, matándola prácticamente al instante. Solo que había algo que él había olvidado: el veneno extremadamente poderoso de Jormungandr. En cuanto la serpiente cae muerta al suelo, sus bolsas de veneno explotan y Thor, que estaba cerca, termina siendo alcanzado. Incluso se da la vuelta, logra dar unos 7 pasos ahí, pero cae muerto en el suelo. Ahora, saliendo de Escandinavia, vamos a Canaán, o también a Fenicia, donde tenemos la historia del ciclo del dios Baal. Baal es un dios bastante conocido, principalmente porque su nombre aparece en la Biblia, pero su historia no es tan conocida por tanta gente. En este caso, el ciclo de Baal termina narrando la historia de cómo terminó muriendo y regresando para reinar sobre los dioses. Y claro que él es un dios de las tormentas y también un dios de la fertilidad. Bueno, la historia sucede básicamente de la siguiente manera. El dios. Él terminó teniendo que crear el mundo, pero quería retirarse y dejar el mando del panteón a otro dios. En este caso, él no quería elegir específicamente a Baal. Tenía la idea de dejar al dios Yan, que era el dios de los mares, como el nuevo representante del panteón. Solo que para eso, Yan tendría que derrotar a su principal rival entre los dioses, que era el dios Baal. Lo que pasa es que todos ahí, dentro del panteón, y en realidad fuera del panteón, incluyendo a ti y a mí, sabemos que el dios Baal probablemente le daría una paliza al dios Yan, pero el dios de los mares tenía un as bajo la manga, que era su mascota.
un animalito de compañía suyo, una serpiente gigantesca y monstruosa, de varias cabezas, llamada Lotan. Lotan incluso puede ser considerada una de las primeras leyendas de serpientes mitológicas, y probablemente es la que terminó inspirando a la serpiente de la Biblia, el Leviatán o la Leviatán. Puede ser llamada por varios nombres diferentes: poderosa de 7 cabezas, la serpiente monstruosa, la serpiente que huye, en fin, tiene muchos nombres. Bueno, Baal, por supuesto, terminó venciendo a la serpiente. Sin embargo, no tenemos una descripción muy clara de cómo fue la batalla. Al menos, yo no la encontré. Sabemos que fue derrotada, porque Mot, que es el dios de la muerte, después termina hablando de la batalla al propio Baal, donde dice que Baal logró derrotar a la serpiente que huye. Y ahora, vamos a Japón, donde la serpiente es derrotada, tal vez de la manera más diferente. Idiota, no sé cómo quieras llamarla. Bueno, allá en Japón tenemos la historia de Susanoo, que no es exactamente un dios del trueno, porque en el caso de Japón tenemos a Haijin, que sería más adecuado para ese papel. Pero de todas formas, Susanoo es un dios de los mares. Y cuando eres un dios de los mares, también terminas siendo un dios de las tormentas, como es el caso de Poseidón. Lo que pasa en la historia de Susanoo es lo siguiente: él termina peleando con Amaterasu. Él intenta, de alguna manera, ahogar al mundo entero con sus aguas y termina siendo expulsado de los cielos. Cuando es expulsado de los cielos, cae en la tierra y tiene que enfrentar varios desafíos diferentes. En medio de esos desafíos, en un pueblo cualquiera o cerca de un río, no recuerdo exactamente ahora, él termina conociendo a una pareja de ancianos que estaban llorando. Estos ancianos dijeron que había un dragón llamado Yamata Noroshi, que estaba devorando a todas sus hijas. En este caso, tuvieron 8 y él devoró a 7. Solo quedaba una. Entonces, Susanoo quiso ayudar a esta pareja y él hizo un plan para eso. Él sabía que Yamata iba a volver para devorar a esta última mujer, ¿verdad? Entonces, hizo lo siguiente. Preparó una bebida, un sake ahí. En realidad, un saquezote. El recipiente era bastante grande. Transformó a la princesa, la última mujer, en un peine. La puso en su cabello para protegerla, y esperó a que Yamata apareciera, atraído por el olor del sake. Yamata apareció, tomó la bebida y terminó durmiéndose. Entonces, Susanoo fue y mató al dragón. Y ahora, saliendo de Japón, vamos a regresar a Grecia. En realidad, no regresar, ¿verdad? Porque todavía no pasamos por ahí. Pero vamos a Grecia, donde yo sé, mi amigo, sé que mucha gente va a pensar que voy a hablar de la historia de Hércules contra la Hidra. Pero no, no es esa historia. En realidad, es la historia del dios del trueno enfrentándose a la serpiente. Es la historia de Zeus enfrentándose a Tifón, que fue un gigante creado por Gaia para destronar a Zeus. Tifón se levantó y empezó a escalar el monte Olimpo, pero fue derrotado fácilmente por el dios supremo del Olimpo, que bajó y fue directo hacia él. Reventó todas sus cabezas de serpiente que salían de sus hombros y después terminó arrojándolo debajo del monte Etna. Y sé que debes estar pensando ahí que conté mal la historia, ¿verdad? Que en realidad Tifón le dio mucho trabajo a Zeus y todo eso. Pero la primera versión que estoy usando aquí es la de Hesíodo, ¿ok? Esa otra es de Pseudo Apolodoro. Y sí, Tifón puede ser caracterizado como una serpiente. Eso es porque tenía un cuerpo serpentino y varias cabezas de dragón. Incluso tenía un ala de dragón en la espalda. Yendo a Mesopotamia, tenemos la historia de Marduk enfrentando a la diosa primordial, Tiamat, que tenía forma de serpiente marina. Según dicen, una vez los dioses más jóvenes terminaron eligiendo a Marduk para enfrentar a Tiamat y quitarle su reinado. Marduk terminó recibiendo varios poderes de los otros dioses, así como equipamiento, y logró abrir la boca de Tiamat y llenarla de aire por dentro. Así pudo derrotarla y matarla, y usando todo su cuerpo, terminó creando el mundo que conocemos. Yendo a la India, tenemos la historia del dios Indra enfrentando a la serpiente Vritra, que había robado todas las aguas del mundo, y Vritra terminó usando mucho el soma. Rompió todas las barreras que Vritra había construido, llegó hasta ella y logró abrirle el vientre, haciendo que el agua volviera a caer en el mundo, entre los orishas. También tenemos ahí como una especie de confusión entre Shango y Oxumaré. Oxumaré, en este caso, es el orishá con forma de serpiente, el orishá del arco iris, y Shango es el orishá del fuego y de los rayos. En la trilogía azteca, también tenemos a Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, matando así a Zipactli, el monstruo marino primordial. Pero curiosamente, ninguno de los dos está tan relacionado con rayos y tormentas. Y hasta en la Biblia tenemos esa historia.
está Miguel derrotando al dragón, pero una historia principal sería la de Dios. Solo él puede matar a la serpiente marina Leviatán. Bueno, esas historias existen por varias razones diferentes, y no siempre son exactamente la misma historia, como pueden ver. Bueno, este tipo de historia de un dios del trueno, o un dios principal enfrentando a un monstruo primordial, que normalmente es una serpiente, tiene un nombre. O mejor dicho, es un concepto que tiene un nombre. Sería Chaos-Kampf, que es un término alemán que significa lucha contra el caos, y describe uno de los motivos principales y universales presentes en todas las mitologías, el enfrentamiento épico entre un dios héroe y un monstruo primordial, generalmente representado por una serpiente marina o por un dragón. Esa historia simboliza el momento en que la fuerza de la civilización y la cultura enfrenta las energías salvajes y desordenadas del universo. Curiosamente, ese término viene del épico babilónico Enuma Elish, donde ocurre la destrucción de la diosa Tiamat por el dios Marduk. Y curiosamente, en esa historia, como les mencioné, de hecho, ahí el caos está representado por Tiamat. Y entonces Marduk va y termina derrotándola, poniendo orden en el caos y construyendo el mundo. Solo que hay un problema, que es el siguiente. No toda lucha que ocurre entre un dios y la serpiente termina con el dios poniendo orden en el caos. Por ejemplo, Thor termina muriendo a manos de Jormungandr. Perún también. Cuando destruye a Veles, Veles termina regresando después. E incluso el dios derrotando al Leviatán no influye tanto en ese universo. Todo el orden ya estaría establecido para esas historias específicas. Dicen que en realidad debería usarse otro término, que es telmaquia. Otra manera de explicar esto también es a través del viaje del héroe, ¿no? El famoso monomito del que probablemente ya hayas oído hablar por ahí. En este caso, sería un concepto que Joseph Campbell terminó elaborando, que dice que en toda la mitología, o casi en toda la historia por ahí, involucra a un héroe que parte en una aventura, sale victorioso de una crisis y luego regresa a casa. Es curioso que Campbell incluso habla del héroe enfrentándose a un dragón, ¿verdad? Si pones al dios del trueno como el héroe, quedaría más o menos así. Al menos, según mi interpretación, el dios del trueno sería nuestra voluntad de poner orden en el mundo. Él es la luz, la conciencia, la inteligencia. Quiere construir reglas, ciudades y valores. La serpiente enrollada alrededor del mundo, o escondida en cavernas, o incluso intentando invadir el Olimpo, representa el caos, los instintos primitivos y todo aquello que todavía no entendemos sobre nosotros mismos. El tifón, como subiendo al Olimpo, sería como ese caos queriendo regresar y destruir todo el orden. Zeus representa al dios del trueno, la justicia y el orden. Tendría que poner fin a ese caos. Cuando el trueno golpea a la serpiente, es como si nuestra mente estuviera intentando organizar la confusión de la vida. El héroe o Dios surge en un momento y decide que ya no puede ser gobernado por el miedo o por el azar. Campbell también explica que esa serpiente o dragón lleva escamas que brillan como una frase invisible. Debes. Esas escamas son las reglas de la sociedad, las expectativas de los demás y las máscaras. Para ser así, el monstruo guarda un tesoro. Pero ese oro no es dinero, es nuestra identidad auténtica, que está atrapada ahí dentro. La batalla ocurre entonces, cuando el héroe, ¿verdad?, ya no quiere hacer lo que los demás quieren que haga. En realidad, quiere hacer lo que él quiere hacer. Para nacer como un individuo verdadero, necesita enfrentar a ese dragón del ego y demostrar que su voluntad es más fuerte que las cadenas del pasado. Matar al dragón, por lo tanto, sería un acto de limpieza psicológica. Es destruir lo que es viejo y obsoleto, para que la nueva vida pueda florecer. ¿Y por qué un enemigo siempre sería una serpiente? Bueno, en este caso, nota que la biología del animal es la clave, ¿verdad? La serpiente muda de piel, deja el cuerpo viejo atrás. Mientras sigue viva, simboliza la inmortalidad y la energía bruta de la naturaleza, que nunca muere, solo se transforma. En Occidente, el dios del trueno generalmente intenta matar a la serpiente. Quiere dominar la naturaleza por la fuerza. En Oriente, el enfoque es un poco diferente. El héroe intenta armonizarse con el dragón, entendiendo que esa fuerza vital no debe ser destruida, sino integrada. Bueno, al final de cuentas, según Campbell, esa narrativa nos enseña que el enfrentamiento siempre es necesario. Si el dios del trueno nunca se enfrentara a la serpiente, el mundo quedaría estancado, sin fin, y con muchas repeticiones. Al enfrentar a un monstruo, el héroe sacrifica su zona de confort y sus ilusiones. El rayo que corta el cielo es el brillo de la verdad, que destruye las mentiras del ego, permitiendo que el hombre finalmente camine con sus propias piernas, libre de ataduras y del dragón social. Bueno, esa es una interpretación,
Pero hay otra que es más fácil, que en realidad, todas las historias de un dios del trueno enfrentando a una serpiente derivan de una primera mitología, que la historia terminó esparciéndose a las demás. Ahora, la primera depende mucho, ¿no? Hay personas que dicen que es Sumeria. En ese caso, sería Marduk contra Tiamat. Y otros dicen que es Baal, ¿no? Contra Lotán. Otros que sería Indra contra Britra. Pero hay una teoría que dice que existiría una tal mitología protoindoeuropea, de la cual todas las demás mitologías se derivaron. En esa mitología existiría un dios del trueno llamado Perkunos, y ese dios del trueno habría dado origen a todos los otros dioses del trueno que conocemos: Zeus, Júpiter, Thor, Perún y varios otros. Ese Perkunos, supuestamente, porque no tenemos pruebas concretas sobre eso, habría enfrentado a una serpiente en algún momento de su historia. Y esa historia terminó pasando a los otros dioses que conocemos. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal, comparte y comenta también qué te parecieron estas historias. ¿Cuál es la batalla entre dios del trueno y serpiente que más te gusta? ¿La de Thor con Jormungandr? ¿La de Zeus con Tifón? Déjalo ahí. Nos vemos en la próxima.